Qué gusto estar de vuelta aquí con ustedes. Tuvimos un evento el día viernes con el doctor David Ormachea. Estuve acompañándole en una de sus conferencias finales de este año y pues muy bendecido de haber podido participar y escucharle a él exponer sobre la palabra y cada día uno puede aprender más. Y qué bueno poder estar aquí porque quiero compartirles algo. Tal vez muchos pueden saberlo, haberlo estudiado, haberlo aprendido, pero la mayoría de nosotros lo celebramos en la Navidad simplemente el hecho de el nacimiento de Jesús y pues ahora con tanta comercio, el nacimiento de Jesús se convierte muchas veces en una razón más para el comercio, las ventas, ¿verdad? Es hacer negocio. Entonces, los regalos y las compras y las fiestas, decoraciones, luces, árboles, renos, muñecos de nieve, Papá Noel, todo del evento inicial que era el nacimiento de Jesús, se ha hecho toda una industria. La Navidad ahora es realmente un evento de comercio increíble. Entonces, los millones que genera las ventas en este tiempo son impresionantes. Así que ya ha pasado de ser un evento religioso, como muchos lo podrían haber considerado, a ser un evento de comercio y de negocio internacional. Escuchaba justamente hace un momento unas noticias de que en la India el porcentaje de cristianos es mínimo, sin embargo celebran a lo grande la Navidad. Pues claro, es por las ventas que genera para el comercio de este país. Se ha vuelto un buen negocio el poder celebrar la Navidad a lo grande, ¿verdad? Entonces vemos ese cambio del entendimiento y la perspectiva correcta de lo que es la Navidad. Pero bueno, aquí estamos para justamente comprender un poquito de qué es lo que estamos celebrando. Encontré algo muy interesante. Se señala que hay más de 330 profecías sobre el nacimiento de Jesús en el Antiguo Testamento. 330. Y lo increíble, ¿verdad?, es que las posibilidades de que se cumplan todas son mínimas. Pero obviamente estamos hablando de profetas y estamos hablando de la palabra de Dios. Los profetas, obviamente, si eran falsos, sus profecías no se cumplían. Cuando estamos hablando de los profetas que dejaron impresas sus profecías que el Señor les dio en la palabra de Dios, cada una de ellas se ha cumplido. Y es interesante, hoy día vamos a ver simplemente 4 de ellas que señala el libro de Mateo, que sin embargo se encuentran en 4 libros proféticos diferentes, señalando lo importante que es el anuncio, solamente ya el anuncio de la venida de Jesús. Ya era un acontecimiento, ya fue anunciado, profetizado, era un evento que se veía venir con muchísimos años de anterioridad, siglos de anterioridad. El primero lo podemos ver en Mateo 1:23, dice: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Es el nacimiento, el anuncio a María, uno de los primeros eventos que narra Mateo, justamente Mateo 1, versículo 23, se señala este punto. Y este mismo verso casi igual aparece en Isaías 7:14, que dice: y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto 700 años antes de que ocurriera. 700 años antes de que ocurriera el nacimiento de Jesús, ya Isaías, el profeta Isaías, lo estaba anunciando. Y casi con las mismas palabras, fue como se cumplió el nacimiento de la Virgen que iba a concebir y a dar a luz un hijo. El segundo lo encontramos en Mateo 2, capítulo 2, versículo 6. Dice: pero tú, Belén, de la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre las provincias de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo, Israel. Y mire, está señalando en Mateo que Belén era prácticamente un pueblito desconocido. Entonces no había manera de que de ahí saliera alguien reconocido. Pero en Miqueas 5:2 ya fue predicho justamente esto. 700
años antes de que Cristo naciera. Miqueas, el profeta Miqueas. 700 años antes, Miqueas 5:2, ya da la profecía de que esto iba a ocurrir así. Justamente era no algo muy factible, porque José era de Belén. Sin embargo, tuvieron que moverse por el viaje que tuvieron que hacer, tuvieron que llegar a Belén, porque de ahí provenía para hacer el censo. Pero ellos no estaban viviendo ahí. Hubieran nacido en Nazaret. Es donde ellos vivían. Pero tuvieron que moverse por el censo que fue anunciado. Entonces tuvieron que trasladarse a Belén para censarse porque José había nacido ahí. Entonces la profecía desde ya aseguraba el hecho de que el Jesús iba a ir a Belén a nacer, incluyendo el hecho de que su padre era de ahí. Entonces las profecías se cumplen de una manera, cuando la gente me dice, pero la Biblia fue escrita por hombres. Sí, inspirados por el Espíritu Santo. Y por eso es que cada una de estas profecías se va cumpliendo al pie de la letra, y las cosas van pasando de modo de que la profecía se cumpla. Tuvo que haber el censo para que José fuera allá. Entonces ahí está el asunto clave. El siguiente está en Mateo 2:15. Mateo 2:15 dice: de este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Recuerdan que después al tener que huir de Belén por la persecución que había de parte del rey Herodes para matar a todos los niños de la edad que incluía al niño Jesús, ellos tuvieron que huir hasta Egipto. Prácticamente expulsarse a sí mismos. Tuvieron que salir huyendo. Y de Egipto entonces es regresado, y se cumple de esta manera esta profecía que está anunciada en Oseas 11:1. Oseas 11:1 justamente señala que Jesús regresa de Egipto, es llamado el Hijo de Dios de Egipto para cumplir con esta profecía que se había anunciado 800 años antes de que pasara. Ya Oseas lo había dicho. Y la última la vemos en Mateo 2:23. Dice que lo llamarán Nazareno. Y esto está en Isaías 11:1. Esta es especialmente importante porque dice que del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. Del tronco de Isaí brotará, dice, la palabra vástago es nacir. Y esta palabra nacir es traducida como nazareno. Y lo increíble justamente es que nazareno, de la palabra nacir, es una palabra que nace en la profecía cuando realmente la ciudad de Nazaret ni siquiera había sido construida. Sin embargo, se profetiza, ya Isaías profetiza el hecho de que iba a ser un nazareno cuando la ciudad siquiera de Nazaret ni siquiera había sido construida. Me encanta el poder estudiar un poquito el cumplimiento de las profecías, porque mire, vemos como Isaías, como Oseas, como Miqueas, profetas de 700 y 800 años antes, ya estaban anunciando el nacimiento de Jesús. Entonces lo que quiero tratar ahora es lo importante de decirles cómo Dios, de una manera, desde antes de que ni siquiera tuviéramos la idea nosotros de lo que había pasado, Él ya lo estuvo preparando. Oseas, Miqueas, Isaías lo anunciaron. La palabra de Dios lo anuncia claramente. ¿Qué? El nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque era importante que Jesús viniera. Porque Él era el que mostraría el amor de Dios a la humanidad, para convertirse en el Salvador de la humanidad. Qué importante que señala el hecho de que Jesús iba a nacer, iba a ser nazareno, iba a venir de Egipto, para cumplir cada una de las profecías que se hablaban sobre Él. ¿Por qué les traigo a tema esto? Porque hemos perdido el concepto real de lo que celebramos en la Navidad. Ya sé que muchos me pueden decir, bueno, pero no es la fecha. Sí, ya sabemos que no es la fecha según el calendario, que nació en otro, que no es la forma de celebrar, porque si ahora se le celebra así y hay tantas cosas. Todo eso es verdad. Yo no estoy discutiendo esas cosas ni diciendo estos están bien, estos están mal. Lo que quiero hacerte ver
es la importancia de lo que estamos celebrando. El nacimiento del Hijo de Dios. Debemos parar un momento y recordar no solamente el hecho del Nuevo Testamento, sino era tan importante que desde antes ya Dios había previsto, había anunciado. Es decir, mi hijo va a ir, Jesús va a estar allá, yo lo voy a llamar, Él va a ser el rey, Él será el que gobierne, Él salvará a su pueblo. Qué importante que Jesús, de parte de Dios, el nombre de Jesús, la persona de Jesús, el Hijo, era quien llevaba la carga de la salvación de la humanidad. A Él se le debía. Entonces el día de mañana veremos un poco más de por qué se le dio tanta importancia, ¿verdad?, a este momento. ¿Por qué se lo anunció? Por todo lo que traería para la humanidad. No solamente para el pueblo de Israel. Y por eso ahora tú y yo lo celebramos, ¿verdad? Y gente que, como les anunciaba lo de la India, ni siquiera creen en Él. Sin embargo, lo celebran. Es importante reconocer que Jesús es el Salvador de la humanidad. Y que por eso el propósito de Él fue venir anunciado desde mucho antes. Porque a Dios le interesaba que su pueblo lo reconociera. Y que recibiéramos el beneficio de su nacimiento y de su salvación. Así que no nos salgamos de lo importante. Hay muchos hogares, ayer tuvimos nuestra pequeña celebración, nosotros como hispanos, latinos, ¿verdad? Celebramos el 24, hoy día lo están celebrando, aquí la costumbre americana es celebrarlo el 25. Así que el asunto justamente es poder celebrar lo que el Señor ha hecho. No importa, 24, 25, cómo lo hagas, no descuides el centro de la celebración. El más importante envío del amor de Dios en la persona de Jesucristo. Anunciado 700 y 800 años antes de que ocurriera el evento, ya el Padre lo estaba propagando. Así que no te olvides de reconocerlo esto, tener un momento con la familia, conversarlo con tus hijos o con tus nietos. Mire lo que celebramos. No nos dejemos arrastrar, por favor. Yo sé que muchos incluyen mucho a Papá Noel por los regalos, al muñeco de las nieves, al reno que viene trayendo todos los obsequios. El gran obsequio para la humanidad es Jesús. Y debemos recordarlo a nuestros niños, a nuestros nietos. Por lo menos nosotros tenemos, no estoy hablando de salvaguardar una costumbre o recordar un evento religioso. Estamos hablando del nacimiento del Salvador del mundo, de aquel que dividió la historia en antes de Cristo y después de Cristo, que su nacimiento causó un cambio total en la humanidad. Y eso es lo que estamos celebrando. Tampoco te pongas a discutir de las fechas, de las formas. Lo que debemos hacer nosotros como cristianos, como quienes amamos y seguimos a Jesucristo, es recordar su nacimiento y la importancia de quién es Él y por qué vino, el propósito por el cual llegó aquí, y alegrarnos y celebrarlo por lo grande, ¿verdad? Acordándonos de lo que Él ha hecho y anunciándolo a los demás para que nadie lo olvide. Ya no se ponen casi nacimientos, ¿verdad? Me encanta porque mi esposa tiene un nacimiento muy bonito de Precious Moments, de los muñequitos estos, y me encanta recordarlo, y cuando ella lo pone, saber qué estamos haciendo. Y ayer recordábamos, como les decía con mis hijos, la historia del nacimiento de Jesús. Lo más importante, por favor, no lo pierdas. No dejes que sea Noel, el nieve, el reno, las compras, los regalos, el árbol, lo que opaque lo más importante de este tiempo. Jesús nació para salvarte a ti y a mí. Ese fue el propósito de su venida. Así que recordémoslo, y como Jehová, nuestro Dios, lo anunció a lo grande, ¿verdad? Coros celestiales anunciaron a los
pastores. Una estrella marcó el camino para los reyes. Mire, esto es importante. Estamos celebrando el evento más grande y trascendental de la humanidad. No es una fiesta más. Y no es grande y trascendental por los millones que genera en comercio, en ventas, en negocio. Es porque la humanidad recibió el regalo más grande para tener la oportunidad de ser transformada. Y que como seres humanos vivamos la vida que Dios tiene planificada para nosotros. Permíteme orar. Señor, gracias por la oportunidad de compartir un poco las profecías, Señor, que en tu palabra hablan sobre el nacimiento de Jesús. Gracias, Señor, por poder conocer un poquito más cómo a ti te plació, oh Dios, desde 700, 800 años antes, anunciarle al mundo, mi hijo va a estar ahí, el Salvador va a llegar, ahí va a estar el Rey de Israel, el Rey de cada uno que lo acepte como Salvador, el Rey de cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por hacerlo. Gracias por haber planificado esto con tanto tiempo y por darnos la oportunidad en esta noche de abrir nuestro entendimiento, nuestros ojos y entender que había un propósito grande en todo aquello que ahora la humanidad está sumergiendo en un río de compras, de ventas y de negocio. Señor, permítenos, como hijos e hijas tuyos, poder recordar el verdadero propósito del nacimiento de Jesús y poder inculcarlo y llevarlo a la mente y el corazón de nuestros hijos, de nuestros nietos. Señor, que no perdamos el verdadero sentir de la Navidad. Yo bendigo la vida de cada familia que en esta noche o la noche de ayer recordaron, Señor, tu nacimiento. Y que tú sigas siendo siempre el centro de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo, su gracia los cubra y los bendiga. Les deseamos lo mejor de parte de nuestra familia, de mi esposa Teresita, mis hijos Jonathan y David, la familia Prado. Este es su servidor, el pastor Jonathan, desde la ciudad de Corona. Estamos para servirles, así que el Señor los bendiga. Les damos un fuerte abrazo donde quiera que ustedes estén. Y si estás solo, acompañado, en familia o en una congregación, recuerda celebrar siempre el nacimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores por lo alto y por lo grande. Y nunca olvidarlo. Que el Señor los bendiga. Nos vemos el día de mañana.